Me da muchísimo gusto saludarte, querido Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Amigo, el gusto y el honor es mío siempre de poder platicar con mi padre, el amigo superior y con su auditorio. Oye, ¿sorprende que Standard & Poor's haya bajado la perspectiva de la nota de México? Ah, sorprende el timing, ¿no? Sorprende porque no hubo ningún anuncio previo, no se debía venir. Sin embargo, que reduzcan la perspectiva, me parece que va en línea con el deterioro de las finanzas públicas del país. Como tal, la noticia no es sorpresa, sino el entorno en el que se va sin ningún anuncio previo. Estábamos más bien esperando que Moody's bajara un escalón, ¿no? Ya anunciaron que para finales de junio va a estar en este debate de están en estables, se bajan a negativos, si están negativos, se van estables y bajan un escalón. Creo que eso estaba como mucho más esperado, pero lo de Standard Sí, & pero Poor's en porque ese sentido, Moody's tiene la deuda mexicana con perspectiva negativa desde hace un año. es correcto, y de acuerdo a sus modelos, a sus tiempos, ya toca la revisión, será a finales de junio, y muy probablemente nos bajen para quedar un peldañito arriba de los bonos basura, ¿no? Llama la atención porque Standard & Poor's lo dijo sin agua va, y Moody's avisó y dijo, bueno, vamos a hacer esto, no les decimos qué va a pasar, lo más probable es que pase esto, y así es como lo vimos, ¿no? Es una sorpresa, no dado el deterioro de las finanzas públicas, el estancamiento económico que estamos viviendo o el crecimiento muy por debajo del potencial que se está exigiendo, y no solo eso, sino también la falta de acciones concretas que permitan revertir estas tendencias, ¿no? Yo creo que esto es importante señalar que primero se mantiene la calificación. Sí. Lo único que cambia es la perspectiva. Y, y yo creo que teníamos, pienso en el gobierno pasado, que pues ellos andaban siempre festejando que se mantenía la perspectiva estable. Ahora ya no es estable. Correcto, pero si mal no recuerdo, en Standard & Poor's estamos a un escalón. O sea, que nos pongan en perspectiva negativa, es así como decir, ya bajamos el pie derecho para entrar en bonos basura. Tampoco sorprende a los mercados porque ya los bonos mexicanos venían pagando una prima adicional con respecto a sus pares comparables. O sea, tampoco es una novedad del todo. Pero sí, el momento del anuncio me parece que además llega en un momento muy duro en términos políticos y económicos para la administración actual, por todo lo que está sucediendo en el ámbito, digamos, político-social, pero también por el lado económico, donde se muestra el PIB oportuno, nos dijo que caímos 0.8%, hoy sale la producción industrial, en el primer trimestre cayó 0.9%, con caídas muy fuertes en construcción, por ejemplo, en la parte de edificación. Todos estos números sí te hablan de una economía muy fuerte durante el primer trimestre del año en el país, ¿no? Déjame hacerle un poquito al abogado del diablo. O sea, el gobierno, y pues lo he publicado, lo he dicho aquí, están haciendo todo lo que pueden para incentivar el crecimiento de la economía, la recuperación de la economía. Y que no se está dando. Pero, o sea, si tú piensas, bueno, pues ahí está todo el programa energético, toda esta inversión en carreteras, en puertos, en aeropuertos, que son 5.6 billones de pesos, pero la economía no crece. ¿Qué es lo que está pasando? Es una excelente pregunta y voy a contestar con algunos datos que traigo como muy claros en la cabeza. En 2018, más o menos, menos del 20% de la población ocupada recibía hasta el salario mínimo. Hoy es casi el 48%. Es decir, una buena parte de la población ya recibe un salario mínimo que ha venido incrementándose. Y eso tendría que verse reflejado en un incremento en el consumo. Sin embargo, si vemos los datos de enero y febrero del consumo, fueron dos caídas, con caídas muy fuertes en bienes, y si te metes al detalle, lo que están midiendo es la compra de bienes duraderos. Y si te vas por el lado importado, lo que está creciendo justamente es la compra de bienes duraderos, pero también de no duraderos, porque con este tipo de cambios se ha vuelto, este tipo de cambio apreciado se ha vuelto más sencillo comprar en el exterior, incluso bienes que no son duraderos. Entonces, lo que está sucediendo es que el principal motivo de todas las economías del mundo, que el consumo privado no está jalando. ¿Por qué no está jalando? Vámonos a la confianza del consumidor. El consumidor mexicano es por autonomía
pesimista. El promedio anda por ahí de 40 puntos. Ahorita el índice anda por ahí de 44, pero viene bajando desde octubre del 24. Lleva apenas unos 4 o 5 meses estancado en alrededor de 44 puntos. Esto quiere decir que las perspectivas que tiene hacia adelante sí se han deteriorado y eso impide que haya un mayor nivel de confianza y eso afecta sus decisiones de consumo en verdad. Entonces, considerando todo este panorama, estamos hablando, digamos, de la parte que no se mueve, pero de la más significativa en términos del impacto en el largo plazo, que es la inversión, sí vemos que a pesar de la caída tan fuerte que tuvo la inversión pública el año pasado, este año ha tratado de incrementar la inflación, ha sucedido en términos reales la inversión pública, pero la inversión privada sigue contenida. ¿Por qué? Porque hay muchas brechas de incertidumbre. La primera que se me ocurre es la del TEMEC, que no queda claro si va a estar listo en julio o después, o si vamos a entrar a modo zombie, o qué va a pasar con el TEMEC, no es claro para nadie, ¿no? Y además todos los cambios que hubo en el andamiaje legal para realizar negocios en el país, pues claro que están teniendo un peso. Entonces, eso le sumamos Donald Trump, y pues se generan demasiados incentivos para ser muy cautelosos. Yo lo que veo es eso, mucha cautela por parte de los agentes. ¿Y cómo se ve la contraparte de las exportaciones? A pesar de los aranceles de Donald Trump, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han crecido 5%, del total de las importaciones norteamericanas han caído más del 10% en lo que va del año. Entonces, digamos que se está haciendo lo que se puede, el motor externo funciona, el motor interno está parado, porque me parece que es una cuestión de perspectivas de los agentes. Yo creo que, a ver, habría que considerar, desde donde yo lo veo, que hay otra cosa, que se dice, se ha aumentado el salario mínimo, pero el aumento del salario mínimo no ha mejorado, y ahí están los datos del INEGI haciendo lo que antes hacía el Coneval, de cómo aumentaron las carencias sociales. Entonces, si la gente está recibiendo más dinero, o sea, los extractos más bajos de la población están recibiendo más transferencias, pero los están gastando no en mejorar su vida, sino en cubrir otras necesidades de vida que tradicionalmente se encargaba el Estado. Total y absolutamente, pienso en salud, no más del 50% de la población con carencia en temas de salud. ¿Qué sucede? Pues que van a la farmacia con el doctor, no digo marcas, pero ya tú lo conocemos, el que baila, porque allí están gastando en vez de ser tratados en una clínica que haya acceso universal a la salud. Y no solo eso. Sí, porque no solo es ese, sino que ya súper que se respete tiene farmacia. Total y absolutamente. Que están haciendo el trabajo que debería estar haciendo el sector salud. Exacto, hay mucho de negocios lo aprovecharon, o sea, como modelo de negocios también tiene súper bien pensado, porque además han diversificado su negocio. Pero además, vámonos más allá con lo que ha sucedido en los primeros meses del año, y lo que tenemos es que esta tonía de la demanda va en línea con cómo están percibiendo justamente esto. Las canastas alimentarias con crecimientos del 8% en la parte rural y en la parte urbana, está creciendo muy por arriba de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que los mismos pesos te alcanzan para menos y comen menos. Eso te explica en buena medida también porque en términos reales se está contrayendo el consumo, ¿no? Mira, si ves, con estos mismos datos del INEGI de ayer, cómo han crecido el jitomate, la papa, que es brutal el incremento que han tenido en el último año, no es una cosa coyuntural, y eso tiene que ver con un menor consumo. Sí, pero también con una menor oferta. Recordemos el año pasado cuando los aguacateros en Michoacán, los limoneros en Michoacán decían, no hay precio. ¿Qué quiere decir esto? Que el intermediario no le estaba pagando ni siquiera para cubrir el stock de producción. Dejaron que la cosecha se fuera, se perdiera. Consecuencia, siguiente paso, pues obviamente tenemos escasez y todo viene reflejado en un incremento de precios brutal, porque además toda la producción de exportación, eso sí nos la están comprando, ¿no? Entonces, esta interrelación que existe literalmente en la cadena alimenticia en México, Estados Unidos, no terminamos de verla. Dependemos de los granos que nos mandan, pero ellos dependen de todas las frutas y todas las hortalizas que les mandamos. Somos su principal proveedor y ellos de nosotros. Entonces, estos son los temas que no se terminan de cuadrar porque discutimos si las clases tienen que empezar antes o después por el mundial. Esta falta de interconexión. Claro, si deben hacerle juicio político. Si deben hacerle juicio político a Maru Campos o no. No te escuché, me repites, perdóname. O sea, tú decías que si las clases, y no solo las clases, yo te decía, y si le deben hacer juicio a Maru Campos o no. Exactamente, o sea, son cosas que no deberían de estar en el debate, sino más bien cómo hacemos para que la parte económica de este país funcione, porque lo que se está haciendo no está siendo suficiente para incentivar a los agentes a consumir, a invertir. ¿Qué es lo que está fallando? ¿No? Eso me parece que sería un debate de política pública mucho más elevado. Mira, yo por ejemplo,
creo que uno de los asuntos que tienen que ver es, por ejemplo, ya hicieron toda una reforma, yo creo que una reforma de gran calado en el sector energético. Sí. Pero están muy dudosos los agentes, porque durante todo el sexenio pasado se dedicaron el gobierno a destruir cualquier acuerdo que hubiera en el sector energético, y pues la confianza, lo sabemos, no se recupera de un día para otro. Es correcto, ya lo hemos visto, hemos tenido episodios de esas características. Eso es lo que pasó en el 94, 95, lo que pasó en la crisis de la deuda, es lo que pasó, ¿no? Cuando desgastas los anclas de una economía, pues estas en algún momento se rompen y se va. Yo creo que en este momento las dos grandes anclas que tiene este país son, una, el Pemex, que se mantenga, y número dos, la autonomía del Banco de México. Yo creo que eso nos está blindando macroeconómicamente de choques mucho más fuertes. Sí, si no fuera así, estaríamos en otro terreno. Querido amigo, siempre es un gusto platicar contigo, amigo. El gusto y el honor es siempre mío. Un saludo a ti, todo el auditorio. Gracias, David. Que te vaya muy bien.